Quiero dejar algo en claro antes de empezar. No soy alguien que se asuste fácilmente. Crecí con 3 hermanos mayores, trabajé de noche en gasolineras y siempre fui la persona que se reía viendo películas de terror y sustos repentinos. Si cuento esta historia hoy es porque lo que pasó me marcó profundamente. Me tomó meses superarlo y no es porque sea dramática. Tenía 19 años cuando empecé a cuidar a los hijos de una mujer llamada René. Ella tenía 2 hijos, Marcus, de 9 años, y Lily, de 6 años. Vivían en un barrio residencial muy tranquilo, a unos 15 minutos de mi departamento. Era el tipo de fraccionamiento donde todas las casas se parecen y donde las calles se vuelven completamente desiertas en cuanto cae la noche. René era enfermera y trabajaba a menudo en la noche en el hospital. Yo llegaba generalmente como a las 5 de la tarde y me quedaba hasta que ella regresaba, muchas veces entre las 11 de la noche y la medianoche. Marcus era un niño tranquilo y reflexivo, que adoraba construir cosas con sus legos y leer historietas. Lily era todo lo contrario. Ruidosa, imaginativa y siempre inventando juegos que casi siempre terminaban en una persecución por toda la casa. Los apreciaba mucho a los dos. Ya llevaba como 4 meses trabajando para René y me sentía perfectamente cómoda en su casa. La noche en que todo sucedió fue un miércoles a finales de octubre. No era Halloween, pero las noches ya eran largas y oscuras en esa época del año y el vecindario siempre parecía un poco más aislado una vez que se ponía el sol. Había preparado croque monsieur para la cena, ayudado a Lily a bañarse, y la estaba preparando para dormir cuando Marcus dijo algo que al principio no tomé en serio. Había un hombre mirando por la ventana del jardín hace un rato. Levanté la vista mientras le subía la cobija a Lily. ¿Cómo que...? Se encogió de hombros de esa manera típica de los niños cuando intentan fingir que algo no les molestó, mientras le dabas el baño a Lily. Estaba en la sala y creí ver a alguien en la terraza trasera mirando a través del vidrio. Le pregunté si estaba seguro de lo que había visto. Me respondió que no. Estaba oscuro y pensó que tal vez simplemente era su propio reflejo. Le dije que probablemente era eso. Revisé la puerta de vidrio que daba al jardín, que creía que ya estaba cerrada con llave, y luego traté de no pensar más en eso. Sin embargo, antes de acostar a Marcus alrededor de las 9:30, revisé esa puerta 2 veces más. Alrededor de las 10 de la noche, los niños ya dormían y yo estaba sola en el sofá con la televisión encendida a bajo volumen. La casa estaba sumida en ese silencio particular que se instala una vez que los niños están acostados, ese tipo de silencio que te hace notar ruidos a los que antes no prestabas atención, el zumbido del refrigerador, los crujidos ocasionales del piso de arriba y luego otras cosas. Al principio era muy discreto, un ruido que no lograba identificar. No era un crujido ni el ruido normal de la casa, era algo más deliberado, como el andar sigiloso y cuidadoso de alguien que intentaba caminar sin hacer ruido. Parecía venir de la cocina. Le bajé el volumen a la televisión, ya no se escuchaba nada. Silencio total. Me convencí de que venía del refrigerador y volví a subirle el volumen. Unos 10 minutos después, el ruido volvió. Esta vez estaba segura de que no era el refrigerador. Había un ritmo, una intención. Me quedé inmóvil en el sofá, mirando el pasillo oscuro que llevaba a la cocina. Entonces, sentí que algo se apretaba en mi pecho. Esa sensación primitiva, esa alerta instintiva que simplemente te dice que hay un problema. Me levanté y encendí la luz del pasillo. La cocina estaba vacía, pero uno de los taburetes de la isla de la cocina estaba ligeramente jalado hacia atrás. No mucho, tal vez unos 20 centímetros. Estaba casi segura de haberlo empujado bien después de la cena. Incluso solía hacerlo sistemáticamente. Pero casi segura no es segura, así que traté de tranquilizarme. Regresé al sofá. Luego noté un vaso sobre la barra cerca del fregadero, un simple vaso de agua con unos cuantos centímetros de agua en el fondo. Yo no había llenado ese vaso. Los niños habían tomado jugo durante la comida y yo estaba bebiendo de mi propia botella de agua. Me quedé paralizada mirándolo durante lo que me pareció una eternidad. Sentía mi corazón latir en mi garganta. Llamé a René. Ella contestó en el tercer timbrazo. Mantuve la voz tranquila mientras le contaba lo que Marcus había dicho, los ruidos que había escuchado, el banco movido y el vaso de agua. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo. Luego me preguntó, ¿la puerta trasera está cerrada con llave? Respondí, sí. Entonces me dijo, ve a revisar el garaje. Le pregunté por qué. Me explicó que su ex esposo, el papá de Marcus, todavía tenía el código del garaje. Ella lo había dejado 2 años antes e incluso había conseguido una orden de restricción contra él, pero nunca cambió ese código. También me confesó que llevaba varios días recibiendo llamadas anónimas en las que nadie respondía. Su voz se volvía cada vez más rápida. Ya me estaba dirigiendo hacia la puerta interior del garaje cuando ella me interrumpió. No abras esa puerta por nada del mundo. Toma a los niños, sal por la entrada principal, ve con un vecino y llama a la policía. Nunca llegué a la puerta del garaje.
porque en el momento en que me giré hacia el pasillo, escuché el clic de esa puerta. No que se abriera, solo el sonido de la cerradura desbloqueándose, como si alguien tuviera la mano en la manija del otro lado y hubiera desistido en el último momento. Dejé caer mi teléfono y reaccioné sin pensar. Apenas recuerdo haber subido las escaleras. Solo recuerdo haber sacado a Marcus de la cama y haberme sorprendido de ver que ya estaba despierto, como si una parte de él esperara que algo sucediera. Desperté a Lily, tomé a los 2 niños, abrí la puerta principal y corrimos hasta la casa de un vecino que conocía de vista, 3 casas más adelante. Casi habíamos llegado a la casa del vecino cuando escuchamos la puerta principal de la casa de René cerrarse de golpe. La policía llegó poco después. René regresó aproximadamente 40 minutos después, todavía vestida de enfermera. Recuerdo haberla visto abrazar a sus hijos mientras 2 policías revisaban su casa con linternas. Encontraron el vaso de agua. Encontraron huellas cerca del garaje que indicaban que alguien había estado un buen rato en el espacio estrecho entre el coche y la pared. Uno de los policías me confesó discretamente que la persona que estaba en esa casa no acababa de llegar unos minutos antes. Ella ya llevaba un rato ahí. A menudo pienso en todos los ruidos que ignoré, en todos esos minutos que pasé a menos de 3 metros de esa puerta del garaje sin saber que tal vez alguien estaba justo detrás. Nunca pudieron probar que se trataba del exesposo de René. No había cámaras ni huellas útiles. Él lo negó todo. La orden de restricción simplemente se reforzó. Pero lo que siempre me viene a la mente es Marcus. Él había visto a alguien en la ventana del jardín. Me lo dijo con calma, claramente. Como solo algunos niños saben hacerlo cuando ya han aprendido a manejar sus miedos, él entendió que algo no estaba bien antes que yo. Y yo cerré la puerta con llave y cambié de tema. Hoy pienso que él sabía desde hace mucho más tiempo que algo andaba mal. Ya no hago de niñera. No lo digo para dramatizar. Simplemente pienso que ya no estoy hecha para llevar esa responsabilidad, la de ser la última línea de protección entre alguien y los hijos de otra familia, en una casa que no es la mía, en medio de una situación que no entiendo completamente. Tenía 16 años cuando pasó esta historia. Fue durante el verano de 2015. Ya llevaba como un año haciendo de niñera, así que ya no era realmente una principiante. Nuestros vecinos de al lado, los Harmon, tenían una niña pequeña llamada Mia que tenía 6 años. Sus papás eran personas amables, bastante discretas, que generalmente se mantenían al margen. En cuanto a Mia, era el tipo de niña que nunca causaba realmente problemas. Le encantaba dibujar caballos y ver las mismas 3 películas una y otra vez. Era un trabajo fácil y bien pagado. Un viernes por la noche, los Harmon me llamaron. Tenían que asistir a una boda a unos 40 minutos en auto y no querían obligar a Mia a ir a una recepción que terminaría tarde. Acepté sin dudar ni un segundo. Ya había cuidado a Mia una buena docena de veces. Conocía la casa, sabía dónde estaba todo. Era una noche que prometía ser tan rutinaria como las demás. Lo que no sabía, en cambio, era que su casa daba directamente a una pequeña zona boscosa. No era un bosque enorme, tal vez tendría unos 100 metros de profundidad antes de llegar a la siguiente calle. Pero de noche se volvía lo suficientemente oscura como para que no se pudiera distinguir nada más allá de los primeros árboles. Nunca le había prestado mucha atención antes. Nunca había tenido una razón para hacerlo. Antes de irse, la señora Harmon me dio las instrucciones habituales. La hora de dormir estaba fijada a las 8:30, nada de dulces después de la cena. Y tenía que asegurarme de que Mia realmente se cepillara los dientes porque a menudo decía que ya lo había hecho cuando no era cierto, nada fuera de lo común. Luego, se detuvo un momento antes de agregar algo que no me esperaba. Me explicó que Mia estaba pasando por una etapa extraña desde hace algún tiempo. Decía que veía a un hombre de pie en el jardín por la noche. Lo contó de la misma manera que un padre habla de un niño convencido de que hay un monstruo debajo de su cama. Un poco avergonzada, un poco divertida. Tiene una imaginación desbordante, me dijo. Si ella lo menciona, solo dile que está diciendo tonterías. Asentí con la cabeza sin darle mucha importancia. La noche transcurrió sin el menor problema. Cenamos, vimos una de sus películas favoritas y la dejé dibujar caballos en la mesa de la cocina mientras yo revisaba mi teléfono. Alrededor de las 8 empecé la rutina para dormir. Mia fue muy cooperativa. Realmente se cepilló los dientes, lo verifiqué yo misma y luego se metió en su cama sin protestar. Encendí su luz de noche, una pequeña lámpara amarilla en forma de hongos que está sobre su cómoda, y luego le deseé buenas noches. Casi había llegado a la puerta cuando habló. Él ha vuelto. Me detuve y me di la vuelta. Ella estaba sentada en su cama y miraba fijamente la ventana al otro lado de la habitación. Las cortinas estaban cerradas, pero quedaba un pequeño espacio visible en la parte de abajo. Ella observaba precisamente ese espacio. ¿Quién ha vuelto?, pregunté tranquilamente. El hombre, respondió ella como si fuera obvio. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina.
Podía ver la cerca de madera, la terraza y la silueta del gran roble del que hablaba. Más allá, solo había oscuridad y el bosque, nada fuera de lo común, ningún movimiento, ninguna silueta. Le dije que probablemente solo eran las sombras de las ramas. Le aseguré que no había nadie afuera. Cerré completamente la cortina, la arropé en su cama y subí la intensidad de su luz nocturna al máximo. Ella no protestó. Simplemente se limitó a mirarme con una expresión en la que todavía pienso a veces. No era realmente miedo, era casi como si sintiera lástima por mí. Bajé de nuevo y encendí la televisión, pero no podía concentrarme. Había algo en la forma en que lo dijo que me molestaba. Su voz era plana, segura, sin ningún drama. Los niños que inventan historias generalmente buscan una reacción, exageran, lloran un poco, se aseguran de que los escuches. Mia no había hecho nada de eso. Simplemente había enunciado un hecho antes de pasar a otra cosa. Después de pasar unos 20 minutos fingiendo ver la televisión, dejé el control remoto y fui hacia la parte trasera de la casa. La lavandería tenía una pequeña ventana que daba al jardín, desde un ángulo diferente al del cuarto de Mia, más baja, más cerca del suelo. Realmente no sé por qué fui allí. Tal vez fue una corazonada. No encendí la luz. Simplemente me acerqué lentamente a la ventana y miré hacia afuera. Él estaba ahí, de pie a unos 5 metros detrás de la cerca, justo al límite de la luz de la terraza. Era un hombre sucio, descuidado, vestido con varias capas de ropa oscura que parecía demasiado grande para él. Su cabello estaba enredado. Estaba totalmente inmóvil, solo su cabeza se movía ligeramente. Estaba inclinada hacia la ventana de la habitación de Mia. No recuerdo haber hecho el más mínimo ruido, pero debí moverme o respirar un poco más fuerte, porque en ese preciso instante bajó la cabeza y miró directamente hacia la ventana del cuarto de lavado, directamente hacia mí. Nos observamos durante lo que probablemente solo fueron 2 segundos, pero a mí me pareció mucho más tiempo. Su rostro estaba sumido en la sombra y realmente no podía distinguir su expresión. Solo recuerdo sus ojos, que reflejaban ligeramente la luz de la terraza, como los de un animal al borde de la carretera en la noche. Luego retrocedió hacia la oscuridad y desapareció. No grité, no corrí, mi cuerpo simplemente se quedó paralizado unos instantes antes de que me diera cuenta de lo que debía hacer. Revisé la puerta trasera. Estaba cerrada con llave, por suerte. Después, recorrí toda la planta baja para revisar cada puerta y cada ventana. Luego llamé a la policía, solo después llamé a los Harmon. Los policías llegaron en menos de 10 minutos. Los Harmon regresaron aproximadamente 30 minutos después, dejando antes de tiempo la recepción de la boda. 2 agentes registraron el jardín con linternas y encontraron un lugar cerca del borde del bosque donde el suelo parecía haber sido pisoteado. Hierbas aplastadas, una huella parcial de bota en el lodo. Siguieron las huellas en el bosque antes de perderlas. Según ellos, el hombre conocía perfectamente la zona. Lo que más me impactó fue algo que un policía mencionó casi de pasada. Explicó que habían recibido varios reportes similares en esa calle durante los últimos meses. Alguien merodeaba regularmente cerca de los jardines después de que oscurecía, se quedaba cerca de las cercas y a veces probaba las manijas de las puertas. Agregó que en la mayoría de los casos, los adultos solo llamaron a la policía porque un niño había notado algo primero. Al principio, los padres ignoraron sus preocupaciones antes de darse cuenta de que tenían razón. Entonces recordé cómo la señora Harmon me había hablado de esa famosa etapa de Mia. Avergonzada, despectiva, como si todo eso fuera solo un juego de niños. Todavía hago de niñera de vez en cuando, pero ya no en casa de los Harmon. No porque hayan hecho algo malo. Al contrario, se sintieron terriblemente culpables. Simplemente ya no puedo entrar a esa casa sin volver a ver la ventana de la lavandería. Sin volver a ver a ese hombre retrocediendo lentamente en la oscuridad, como si ya lo hubiera hecho cientos de veces. Mia lo veía desde hacía semanas. Ella se lo decía a sus padres todas las noches, y todas las noches ellos le respondían que estaba imaginando cosas. Cuando me dijo que él estaba ahí, ya ni siquiera tenía miedo. Creo que en ese momento simplemente había dejado de esperar que le creyeran. No sé desde hace cuánto tiempo ese hombre observaba esa ventana. No sé qué estaba esperando. Y prefiero no pensar demasiado en esa parte de la historia, pero creo que los padres deberían escuchar a sus hijos cuando les dicen que hay alguien afuera. Solo hay que mirar. Me llamo Susan. Durante mis estudios en la universidad, trabajaba como niñera a través de una aplicación para poner en contacto a niñeras con familias. Trabajaba cuando quería y ganaba bastante bien. En general, cuidaba a los niños unas horas, a veces toda la noche. Tenía varias familias habituales que me reservaban seguido. Me gustaba eso. No necesariamente quiero tener hijos propios, pero soy como la tía cool que deja pasar lo suficiente para que los niños me elogien con entusiasmo cuando sus papás regresan. Si son lo suficientemente grandes para hablar, claro. Hice eso durante mucho tiempo sin toparme con niños que fueran una pesadilla.
Pero mi suerte terminó por cambiar. Ese niño, Lucas, casi me hace dejar de ser niñera para siempre. Ya estaba un poco reacia a la idea de cuidarlo. Tenía 10 años, que es la edad en la que los niños se vuelven más complicados, pero era por toda una semana, de lunes a viernes, y el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Todas mis clases eran en línea, así que podía estudiar durante el día y tener mi fin de semana libre. Cuando conocí a los padres me sentí aliviada. Eran muy amables, y Lucas parecía ser un niño normal, un poco flojo. Me dijeron que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos y que tenía una dieta sencilla, fácil de preparar. También me dijeron que no intentara obligarlo a limpiar su cuarto, solo que mantuviera el resto de la casa limpio. En ese momento, pensé que la semana sería fácil, pero en cuanto los papás se fueron, Lucas cambió por completo. Empezó a correr por toda la casa haciendo ruidos de motor cada vez que pasaba frente a mí. Al principio, pensé que debía dejarlo desahogarse, ya que no me habían dado ninguna regla estricta al respecto. Luego, chocó intencionalmente contra una mesa y casi rompe un florero de vidrio. Ahí tuve que poner límites. A Lucas no le gustó nada que le prohibieran correr. Se enojó, empezó a discutir y luego lo mandé a su cuarto a jugar videojuegos. Antes de azotar la puerta, me miró desde el pasillo y dijo que yo no le caía bien, con ese tono burlón típico de un niño enojado. No fue el mejor comienzo posible, pero no pensé que llegaría más lejos. Me equivoqué. Lucas parecía poner a prueba cada límite posible. Cuando le pedía que recogiera algo y tocaba a su puerta, descubría el caos absoluto de su cuarto, un desorden increíble, y sus papás no hacían nada al respecto. Jugaba en su consola con el volumen al máximo hasta que yo le pedía que lo bajara. Todas las noches se negaba a irse a dormir. Tenía que ignorar los ruidos de explosiones y gritos mientras intentaba estudiar. Pero Lucas no solo era maleducado, también era perturbador. Para un niño de 10 años, conocía muchísimas groserías y hablaba de cosas muy explícitas de una manera inquietante. El jueves noté que olía terriblemente mal. Tuve que obligarlo a bañarse. Fue una batalla de 1 hora. Finalmente entró al baño y encendió la regadera. Por primera vez en la semana, su cuarto estaba vacío. Mi curiosidad pudo más. Quería saber qué estaba escondiendo. Después de buscar un poco, encontré un pequeño cuadernillo hecho a mano. El título era Todas las formas en que quiero matar a Susan. La primera página decía que me odiaba y que si supiera que no se lo diría a sus papás, me golpearía. Había un dibujo burdo de un enorme puño aplastando mi cara. Las siguientes páginas eran peores, muchas faltas de ortografía, pero el mensaje era claro. Escribía que yo le hacía guardar sus armas y que quería dispararme, acompañado de un dibujo de una ametralladora dejándome como queso gruyère. También escribía que no lo dejaba correr en la casa y que quería cortarme los pies, con un dibujo de 2 muñones sangrientos. Luego, una frase aún más perturbadora, seguida de un dibujo que prefiero no describir. Había escrito que verme dormir en la cama de sus padres le daba ganas de prenderle fuego a la casa. El dibujo me mostraba quemándome viva en la cama mientras él me miraba. Estaba horrorizada. Tomé fotos de todo y se las envié a sus padres. Antes de recibir una respuesta, escuché una voz detrás de mí. Lucas, él estaba vestido, tenía un cuchillo de bolsillo, me dijo que me iba a matar, luego se lanzó hacia mí, me hice a un lado y corrí fuera de la habitación, cerrando la puerta de golpe. La mantuve cerrada con todas mis fuerzas mientras él apuñalaba la puerta desde adentro. Con una mano sostenía la manija, con la otra llamé a sus padres. No me creyeron de inmediato hasta que vieron las fotos. A pesar de todo, me pidieron que me quedara la última noche mientras llegaban. Eso ni pensarlo. Llamaron a un amigo de la familia para que viniera a cuidar a Lucas. Tomé mi pago, hice mis maletas y nunca volví a ese barrio. Incluso después de unas semanas de descanso, ese pequeño monstruo me dejó marcada. Me estremezco al pensar en lo que podría llegar a ser. Al crecer, hay algo profundamente, gravemente anormal en él. Cuando perdí a mi esposo en un accidente de auto, sentí como si mi corazón se hubiera partido en dos. Dejé todo atrás, mi antiguo vecindario, mis amigos, la casa que Marcus y yo habíamos construido juntos. Cada rincón se volvió demasiado doloroso. Mi hijo de 6 años, Daniel, y yo nos mudamos a un vecindario tranquilo bordeado de árboles, donde nadie conocía ni nuestro nombre ni nuestro dolor. Me dije que un nuevo comienzo podría ayudarnos a los dos. Nuestra casita era modesta pero acogedora, con una ventana grande en la sala que daba a la calle. Daniel se adaptó rápidamente a su nueva escuela. Ver que un poco de su luz habitual regresaba después de sus primeros días me trajo cierto consuelo. Una tarde entré a la sala y lo encontré cerca de la ventana, con su manita levantada en un gesto entusiasta. Le pregunté a quién le estaba saludando con una sonrisa. Me respondió que saludaba a un amigo, con una pequeña sonrisa tímida. Sonreí aliviada. Ya estaba haciendo amigos. Quizá las cosas realmente iban a mejorar aquí.
Al día siguiente, seguía ahí, cerca de la ventana, saludando a la calle vacía. Me acerqué y le sugerí que invitara a su amigo a la casa algún día, despeinándole el cabello, mientras miraba la calle desierta. Me gustaría conocerlo, dije. Daniel levantó la mirada hacia mí. Su rostro se había puesto serio. Me respondió que Arthur era un poco tímido. Arthur, no quise interpretar demasiado ese nombre. Después de todo, algunos padres les ponen nombres antiguos a sus hijos, luego las cosas empezaron a ponerse extrañas. Pasó una semana y el comportamiento de Daniel se volvió inquietante. Lo escuchaba hablar dormido, murmurando palabras en voz demasiado baja para entenderlas. A veces se reía suavemente en la oscuridad. Algunas noches me despertaba y lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad. Cuando le preguntaba qué miraba, él simplemente murmuraba que Arthur amaba la noche. Luego, lo peor sucedió. Estaba ordenando su habitación. Sus crayones estaban esparcidos por el suelo. En una hoja arrugada había un dibujo, un rostro pálido, unos ojos hundidos que me miraban fijamente, líneas garabateadas por todas partes, y en medio de la frente un pequeño punto rojo oscuro. Sentía que ese dibujo me miraba. Cuando Daniel llegó, levanté la hoja tratando de mantener la voz firme y le pregunté quién era. Me miró con una mirada que me heló, fría, distante. No era la mirada de un niño de 6 años. Los segundos se alargaron. Luego giró lentamente los ojos hacia la ventana y murmuró que era Arthur. Me quedé paralizada y le pregunté por qué tenía un punto rojo en la frente. Sin mirarme, respondió que era porque tenía un agujero ahí que un señor malo le había disparado. La sangre se me fue del rostro. Ya no era solo una simple historia de un amigo imaginario. Había algo terriblemente preciso en sus palabras. Lo abracé y le pregunté cómo había conocido a Arthur. Me miró con inocencia y me dijo que él estaba ahí, en el funeral de papá, justo al lado de la tumba. Un escalofrío helado recorrió mi columna. Le pregunté dónde estaba ahora. La mirada de Daniel se deslizó hacia la ventana de la sala. Su rostro estaba extrañamente tranquilo. Me dijo que ya no era tímido, que quería entrar. Luego su boca se estiró en una pequeña sonrisa extraña. Se había encogido, lo atrapé y salimos corriendo de la casa. No me detuve hasta llegar a la casa de mi mamá. Me temblaban las manos. Mi mente daba vueltas. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Durante 2 semanas rezamos. Mi mamá insistía en ir a la iglesia todos los días. Un obispo realizó un ritual de purificación, murmurando oraciones mientras nos rociaba con agua bendita. Yo me aferraba a la esperanza. Poco a poco, las sombras se disiparon. Los susurros cesaron. Las noches volvieron a ser normales, y Arthur desapareció. Exactamente 1 año después, regresé al cementerio. Dejé flores sobre la tumba de Marie. Marcus. Le hablé de Daniel y de cómo estaba creciendo. Al levantarme, mi mirada cayó sobre la tumba vecina, una lápida sencilla que antes no estaba ahí. Me acerqué. La inscripción decía, Arthur Miller, hijo ejemplar y esposo amoroso, que partió demasiado pronto en el campo de batalla sirviendo a su país. Todos los que lo conocieron siempre estarán orgullosos de él. Una sola amapola roja descansaba contra la piedra, justo encima de una pequeña marca circular en la superficie, como la cicatriz que deja algo redondo y puntiagudo. Un escalofrío me recorrió. Tuve la sensación de que alguien me observaba desde algún lugar, más allá del velo de la realidad. Y, en el silencio del cementerio, habría jurado escuchar la vocecita de Daniel resonar en mi cabeza, diciendo que ya no era tímido y que quería entrar. A menudo cuidaba a mi hermanito Leo. Era bastante fácil de vigilar. Solo estaba en preescolar, pero todos los días regresaba solo desde la parada del autobús y sabía prepararse un sándwich de crema de cacahuate con mermelada, como si fuera grande. Un día, mientras nuestros papás no estaban, yo estaba un poco aburrida y pensé que tal vez Leo se sentía solo. Él estaba sentado en el suelo de su cuarto, con la puerta abierta, dibujando. Le pregunté si podía entrar. Él dijo que sí. Me senté a su lado y observé lo que estaba haciendo. Ya había 3 dibujos en el suelo, retratos burdos de mí, de mamá y de papá. Leo estaba haciendo un cuarto retrato, pero no reconocía a la persona. No lo interrumpí, solo lo observé terminar. Era un hombre. Leo había dibujado los detalles de la parte superior del rostro, luego tomó un lápiz rojo y dibujó un gran triángulo en lugar de la nariz y la boca. Llenó el triángulo con una espiral roja. Noté que el tamaño de la cabeza era comparable al de los retratos de nuestros padres, más grande que la mía y la de Leo, lo que indicaba que se trataba de un adulto. Pero cuando Leo terminó y reunió los dibujos para organizarlos, puso a mamá y papá arriba y luego abajo, a mí, al hombre desconocido y a Leo, en ese orden, como si ese hombre fuera un niño como nosotros. Le pregunté quién era.
Él respondió simplemente que era el hombre con la bandana. Le pregunté si era su amigo imaginario. Él dijo que no, que era real. Mi preocupación empezó a crecer. Le hice otras preguntas. Aparentemente, el hombre llevaba la bandana para no enfermarse. En ese momento, eso podía parecer lógico. Leo también me dijo que jugaban juntos casi todas las noches. Eso sí era mucho más difícil de creer. Yo sabía que Leo jugaba solo. Cuando le pregunté si jugaba después de la hora de dormir, dejó de responder y empezó a molestarse. Lo dejé pasar. Unas horas después, nuestros papás regresaron. Leo había colgado los dibujos en el refrigerador. Cuando mis papás vieron al hombre con la bandana, ellos también se preocuparon, pero Leo no agregó nada más. Pensamos que probablemente lo había inventado después de ver una película de vaqueros y tratamos de no pensar mucho en eso. Pero el dibujo estaba ahí, en la cocina, mirándome cada mañana mientras comía mis cereales. Un sábado por la noche, nuestros papás se fueron a una cena importante. Dijeron que no regresarían antes de la medianoche y que debíamos estar acostadas cuando volvieran. Puse a Leo en la cama como a las 9 de la noche. Luego me quedé despierta una hora más antes de irme a dormir. Me quedé acostada, incapaz de dormir. Después de unos 30 minutos, escuché a Leo hablar. Sabía que no se suponía que Leo debía estar despierto, pero yo estaba demasiado cómoda para levantarme. Luego escuché un golpecito suave en mi puerta y la voz de Leo preguntando si podía entrar. Dije que sí. Abrió la puerta lentamente y dijo que el hombre de la bandana quería jugar conmigo. Se me heló la sangre. Detrás de Leo estaba un hombre alto, que llevaba una bandana roja en la cara. Me quedé paralizada. El hombre entró en mi habitación y se acercó a la cama. Su respiración era pesada, excitada, sus ojos bien abiertos y hambrientos. Leo agregó que no quería jugar con él esta noche, solo conmigo, y luego cerró la puerta. Por fin logré gritar. Intenté saltar de la cama para correr, pero el hombre me tiró al suelo. Gritaba, me debatía. Me inmovilizó, sus rodillas aplastando mis brazos. Se quitó la bandana de la cara y me lo metió en la boca. Luego se quitó el cinturón y lo apretó alrededor de mi cabeza para mantener la tela en su lugar. En el momento en que entendí que no había escapatoria, escuché la voz de mi papá. Acababa de llegar y gritaba que debíamos estar en la cama. Empezó a regañar a Leo por seguir despierto. El hombre se levantó de golpe y salió corriendo de la habitación. Mi papá le gritó. Escuché pasos apresurados. El hombre entró en la habitación de Leo y escapó por la ventana. Arranqué lo que me había puesto en la cara y grité más fuerte que nunca. Lloraba. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera hablar. Le conté todo a la policía. Interrogaron a Leo. El hombre de la bandana se le acercó un día cuando regresaba de la parada del autobús. En esa época todos usaban cubrebocas, así que no se distinguía. Entraba cada noche por la ventana de Leo para jugar con él. Le hacía preguntas sobre nosotros, sobre nuestros papás. Recopilaba información y cuando supo que nuestros papás no estarían esa noche, le pidió a Leo que lo llevara hasta mí. Si mis papás no hubieran llegado una hora antes porque mi mamá no se sentía bien, esa noche habría sido la peor de mi vida, tal vez la última. Cuando cumplí 16 años, mis papás me obligaron a buscar un trabajo. Eran así de estrictos. Habían hecho lo mismo con mi hermano mayor cuando tenía mi edad. Él consiguió un trabajo en ventas, como cajero en una tienda de tecnología, pero yo quería hacer cualquier cosa menos eso. Lo único que me llamaba la atención era cuidar niños. Tenía primos más pequeños a los que quería mucho, así que pensé que no estaría tan mal. Había una empresa en mi ciudad a la que postulé. Después de una breve entrevista, me ofrecieron un puesto. El proceso de contratación no fue realmente normal, al menos eso creo. Una vez contratada, me tomaron algunas fotos y me pidieron que llenara una pequeña biografía. Luego publicaron mi perfil en su sitio como niñera disponible. Esperé. Pasaron algunas semanas sin que llegara ninguna reserva. Mis padres me decían que tuviera paciencia, pero yo ya había empezado a buscar otra cosa. Luego, un día, por fin recibí una notificación. Alguien me había reservado para toda una noche y la mañana siguiente. Eso significaba que tenía que darme a dormir ahí y seguir cuidando al niño por la mañana. Era un sábado, así que no tenía escuela, pero pasar la noche en casa de desconocidos me parecía extraño. Llegué a la casa a las 10 de la noche, como estaba previsto. El padre me recibió en la puerta. Era un hombre mayor, de finales de los 50, diría yo. Me dijo que su hija tenía 4 años. Me llevó a la cocina, me hizo sentar a la mesa con él y me habló durante unos 25 minutos. Me hizo muchas preguntas sobre mí. No sabía si era normal que un padre actuara así con una nueva niñera, pero seguí la corriente. En un momento me di cuenta de que todavía no había visto a su hija. Le pregunté dónde estaba. Me respondió que ella estaba durmiendo arriba en su habitación y que no tendría que ocuparme de ella hasta la mañana. Luego se levantó bruscamente. Me dijo que tenía que irse y que regresaría alrededor de las 11 de la mañana siguiente. Salió dejándome la llave de la casa.
Recuerdo que estaba muy confundida. Nada se parecía a lo que yo había imaginado. Después de que se fue, lo primero que hice fue recorrer la planta baja. Olvidé preguntar dónde debía dormir, si había comida para mí o juegos para la niña, preguntas que una niñera experimentada habría hecho de inmediato. Mientras caminaba por la casa, empecé a preguntarme dónde estaban las cosas de la niña. Él me había dicho que tenía 4 años. Esperaba ver juguetes por todas partes, pero no había ni uno solo. Incluso abrí algunos cajones. Nada. El refrigerador y los armarios tampoco tenían comida típica para niños. Pensé que esto empezaba realmente mal. Tenía que calmarme. Decidí que le enviaría un mensaje en la mañana para pedirle detalles. Mientras tanto, iba a instalarme en el sofá y dormir. Tomé una cobija, una almohada, apagué las luces e intenté dormir durante casi 2 horas. Imposible. Había algo extraño en esa casa. Luego, como a la 1 de la mañana, escuché un clic al otro extremo de la casa. Me incorporé de golpe. Silencio total. Me quedé sentada unos segundos. Luego escuché la puerta trasera deslizándose suavemente. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me levanté y avancé por el pasillo desde donde podía ver la puerta trasera. Vi al papá. Estaba de espaldas a mí, tratando de cerrar la puerta en silencio. Creo que los pocos segundos en los que entendí lo que estaba pasando, antes de que él me viera, me salvaron la vida. Cuando se dio la vuelta y me vio, empecé a correr hacia la puerta principal. Escuchaba sus pasos detrás de mí, me gritaba que me detuviera. Corrí hasta mi coche, me metí rápidamente en él. No estaba lejos. Él golpeaba mi ventana mientras yo retrocedía por la entrada. Salir corriendo fue la decisión correcta. La siguiente vez, mucho menos, no dije nada. Creo que tenía miedo de haber hecho algo mal, de haber cometido un error como niñera. Un mes después, finalmente se lo conté a mis papás. Me dijeron que ya era demasiado tarde, pero que debía haberlo reportado. Fue una gran señal de alerta que nunca volviera a contactar a la agencia de niñeras. Era casi una prueba de que él era culpable de algo. Estoy convencida de que no había ninguna niña y ninguna razón para que yo estuviera en esa casa, aparte del plan enfermizo que probablemente tenía para mí. Hace unos meses, contraté a una niñera para mi hijo de 6 años. Usaba un sitio web y siempre reservaba a la misma joven porque ya conocía bien a mi hijo. Pero esa noche ella no estaba disponible. Tenía una cita a las 5 de la tarde y solo necesitaba a alguien que cuidara a mi hijo por unas horas. Solo había una persona disponible a esa hora, un chico de 17 años llamado Thomas. En las fotos parecía simpático. Lo programé para las 4:30. Esperé. A las 4:30 le pedí a mi hijo que apagara sus videojuegos para poder presentarlos, pero Thomas no vino. Miraba por la ventana mientras esperaba su llegada. A las 5 de la tarde llamé a la plataforma para preguntar dónde estaba. Me dijeron que él ya había registrado su llegada en su aplicación, lo que supuestamente significaba que ya había llegado y que estaba cuidando al niño. Después de hablar un poco más sobre eso, cancelaron la reservación y se disculparon, pero me dijeron que no había nadie más disponible para reemplazarlo. Estaba furiosa. Tuve que cancelar mis planes. A las 6 de la tarde preparé la cena para mi hijo y para mí. Empezamos a ver un programa juntas. A la mitad del episodio, alguien llamó a la puerta. Pausé el programa y fui a mirar por la mirilla. Un joven estaba en el porche. Su auto estaba estacionado en nuestra entrada. Abrí la puerta. «Hola, soy Tomás», dijo. Le lancé una mirada como de «¿Estás bromeando? Llegaste con más de 2 horas de retraso» y cerré la puerta. Tal vez no fue muy amable, pero estaba aún más molesta de que se hubiera atrevido a presentarse de todos modos. Me volví a sentar y volví a poner el programa. Unos minutos después, eché un vistazo por la ventana. Su coche seguía ahí. Un escalofrío helado me recorrió. Regresé a la puerta y miré por la mirilla. Estaba oscuro. Al principio no vi nada. Luego, en la parte de abajo de la mirilla, vi algo. Era él. Él estaba inmóvil, pegado a la puerta, como si estuviera escuchando. Lo observé unos segundos, paralizada por el shock. Mi hijo me llamó con voz preocupada. Recobré la compostura. Le dije que fuera a su cuarto y cerrara la puerta con llave. Llamé a la policía. Creo que Thomas me escuchó. Tocó la puerta. Luego la manija tembló. Volvió a golpear. Escuché sus pasos acercarse a una ventana cercana, luego el sonido de alguien tratando de abrirla a la fuerza. Corrí por la casa para asegurarme de que todo estuviera cerrado con llave. Luego fui a reunirme con mi hijo en su habitación. Esperamos 5 largos minutos. Luego escuché las sirenas acercándose. Cuando llegó la policía, Thomas estaba sentado en su coche. Actuaba como si estuviera aliviado de verlos. Él inventó toda una historia, diciendo que yo estaba loca y que simplemente había venido a la hora acordada para cuidar a mi hijo. Pero esas mentiras no duraron mucho. Les mostré el correo de confirmación donde decía que él debía llegar 2 horas antes.
Las semanas siguientes fueron complicadas. Al final, él perdió su trabajo. Pero no se hizo nada más, ya que él lo negaba todo. Es aterrador cuando lo pienso. Si él hubiera llegado a tiempo, yo me habría ido y habría dejado a mi hijo solo con él. No sé qué planeaba hacer. Y estoy agradecida de nunca haber tenido que descubrirlo.